Buen día, mi nombre es Ángel Eduardo Marcos Luis, soy alumno de la carrera de médico cirujano del Centro Universitario de la Costa y estaré hablando acerca de la nutrición en el paciente quirúrgico vía enteral y parenteral. El apoyo nutricional en el ambiente hospitalario tiene como objetivo preservar, mejorar o ambos el estado de nutrición de los pacientes hospitalizados. Esto, claro, considerando su individualidad, la patología y las circunstancias del entorno social y disponibilidad de recursos. Esto con el fin de asegurar que sea lo más oportuna y completa, ya sea por vía oral o, como en este tema, que nos enfocaremos en el uso de la nutrición enteral y parenteral. Este apoyo se lleva a cabo gracias al gran surtido de fórmulas y dietas, las cuales requieren gestión y conocimientos de otros procesos interrelacionados, como por ejemplo el proceso de atención médica, el proceso administrativo de farmacia, el proceso administrativo de la central de mezclas y el proceso administrativo de los servicios de alimentación. Ahora bien, todos los pacientes que ingresen en el hospital se les debe de evaluar su estado nutricional. Esto se lleva a cabo para determinar la intensidad de deficiencias o exceso de nutrientes y podría ayudar a predecir las necesidades nutricionales. La base para identificar a los pacientes que necesiten apoyo nutricional agudo o anticipado debe tomar en consideración factores como la tensión fisiológica, la evolución natural del proceso patológico, esto en combinación con la valoración nutricional. El apoyo nutricional tiene como objetivo fundamental satisfacer necesidades energéticas para los procesos metabólicos esenciales y reparación de los tejidos, ya que la incapacidad para proporcionar fuentes adecuadas puede favorecer el consumo de las reservas de los tejidos. Y las necesidades energéticas se pueden calcular por dos métodos: la calorimetría indirecta y el consumo basal de energía. La calorimetría indirecta es considerada el gold estándar, ya que es la forma más visual que se tiene para determinar el metabolismo basal de un individuo mediante la relación que existe entre el consumo de oxígeno y la eliminación de dióxido de carbono. Este consta de dos pasos: una prueba en donde el paciente se encuentra en reposo y otra en donde el paciente realiza una pequeña prueba de esfuerzo. El oxígeno consumido equivale de 1.7 a 3.4 mililitros minuto y el dióxido de carbono expirado de 1.4 a 3.1 mililitros por minuto. Esto deja que un litro de oxígeno respirado produce 3.9 kilocalorías y un litro de dióxido de carbono expirado produce 1.1 kilocalorías. La fórmula utilizada para la interpretación de la calorimetría indirecta es la fórmula de Weir. Sin embargo, aunque se dijo que esta prueba es el gold estándar, el uso de la calorimetría indirecta, particularmente en pacientes en estado crítico, es una tarea intensiva para ellos y a menudo causa una sobreestimación de las necesidades calóricas. Cuando la calorimetría indirecta no se puede utilizar, se opta por utilizar el consumo basal de energía, y este puede calcularse utilizando la ecuación de Harris-Benedict, pero modificada. Y también esta se modifica dependiendo de cada paciente, ya que tiene valores diferentes para hombres y mujeres. Tenemos que las letras W van a ser representativo del peso en kilos de otro paciente, la H será la talla en centímetros y la A corresponde a la edad. La ecuación modificada además contiene factor de actividad física, factor de agresión y factor térmico, teniendo en cuenta que el factor de actividad un 1.1 si el paciente está encamado y 1.3 si el paciente no está encamado. En esta tabla se da una puntuación dependiendo del factor de agresión que presente el paciente. Si no tiene complicaciones es un punto, si presenta una cirugía menor es 1.1, cirugía mayor es 1.2, una infección leve de 1 punto a 1.2, una infección moderada de 1.2 a 1.4, si tiene sepsis es 1.6,
quemaduras del menos del 20% es 1 a 1.5, unas quemaduras entre 20 y 40%, 1.5 a 1.8, y unas quemaduras mayor al 40% es de 1.8 a 2 puntos. Este es un ejemplo. Si tenemos que una mujer de 25 años de edad que mide 1.62 metros y pesa 69 kilogramos, ¿cuál sería su gasto energético basal? Para calcularlo, pues se utiliza la ecuación de Harris-Benedict, dando como resultado un gasto energético basal de 1492 kilocalorías, y como la paciente no se encuentra encamado, se multiplica por 1.3, dando como resultado 2052 kilocalorías que necesita nuestra paciente. Ahora sí, iniciamos con nuestro primer tipo de nutrición, la cual es enteral. Esta alimentación es suministrada a través de una sonda de alimentación colocada por la nariz hasta el estómago u duodeno. Esta es la más común y se puede dar hasta a pacientes pediátricos como a pacientes en desnutrición severa. Es un tratamiento de elección cuando la alimentación voluntaria optimizada es imposible o ha fallado, ya que esta alimentación se hace con alimentos preparados específicamente que contienen todos los nutrimentos adecuados para nuestro paciente. Una de las ventajas que tiene este tipo de nutrición, y la más importante quizá para algunas personas, es el costo y la accesibilidad menor. Esto puede ser un alivio para personas que necesiten un apoyo nutricional pero no cuenten con mucho dinero. Además, como es un proceso no tan invasivo, hay un menor riesgo de infección, y si se da de forma oportuna, reduce un 44% complicaciones futuras, mantiene la motilidad y permeabilidad normal del intestino y adecuada para pacientes con enfermedades graves. Entre las desventajas se tiene que su recuperación es prolongada, puede generar traumas mayores y una distensión abdominal. Algo muy importante es la elección de la fórmula, ya que será diferente para cada paciente de acuerdo a sus necesidades, como por ejemplo el estado del tubo digestivo determina el tipo de soluciones entéricas, ya que puede ser intolerante a ciertas soluciones, pueda tener una mala absorción o tenga algo que impida que nuestro paciente le suministremos una solución completa. Los tipos de soluciones son muy variadas, pero las más usadas son la fórmula polimérica estándar, que proporciona una densidad calórica de 1 kilocaloría por mililitro y se requiere alrededor de 1500 a 1800 mililitros para cumplir con las necesidades diarias. Se consideran fórmulas estándar o de primera línea para pacientes estables con un tracto gastrointestinal intacto. Se requiere una función digestiva normal para esta fórmula y proporciona carbohidratos, proteínas, electrolitos, agua, grasas y vitaminas solubles en grasa. Las fórmulas isotónicas con fibra son como las anteriores, pero con una adición extra de fibra dietética. Esto será para mejorar la función intestinal de nuestro paciente, ya que puede ser que el metabolismo esté lento y esta fórmula hace que funcione de una manera adecuada. También retrasa el tránsito intestinal y reduce la incidencia de diarrea. Tenemos también las fórmulas elementales, en donde se dan macronutrientes hidrolizados de manera parcial o completa. Es como una fórmula estándar pero hidrolizada, y esto es para pacientes con mala absorción y con mala digestión. Esto evita que tengan algún problema o alguna complicación o malestar. Las fórmulas reforzadas inmunitarias están diseñadas para modular de manera favorable la respuesta inmunitaria. Estos paquetes de nutrientes se dan a pacientes inmunodeprimidos con la intención de elevar sus respuestas inmunitarias, y generalmente vienen acompañadas con arginina y ácidos grasos N3. Fórmulas con alto contenido de proteínas están disponibles en mezclas isotónicas y no isotónicas, y se proponen para pacientes críticamente enfermos o con traumatismos con altas necesidades de proteínas. Esta fórmula tiene proporciones
no proteicas de nitrógeno entre 80 a 1 y 120 a 1. Aportan cerca de 90 gramos de proteína y 1000 kilocalorías por litro. Y por último tenemos las fórmulas con alta densidad calórica. La mayoría es de 1.5 a 2 kilocalorías por mililitro y por tanto son adecuados para pacientes que requieren restricción de líquidos o para aquellos que no puedan tolerar administraciones de gran volumen. Como se esperaba, estas soluciones tienen una osmolaridad más alta que las fórmulas estándar y son adecuadas para la alimentación intragástrica. También existen fórmulas con dietas diseñadas especialmente para tratar diferentes tipos de insuficiencias, como por ejemplo la fórmula para insuficiencia respiratoria contiene casi 50% de las calorías totales en forma de grasa, con una reducción correspondiente en el contenido de carbohidratos. El objetivo es reducir la producción de dióxido de carbono y aliviar la carga para la respiración por los pulmones insuficientes. La fórmula para la insuficiencia hepática, casi 50% de las proteínas en las fórmulas para la insuficiencia hepática corresponden a aminoácidos de cadena ramificada, como por ejemplo leucina o isoleucina o valina. El objetivo de tales fórmulas es reducir las concentraciones de aminoácidos aromáticos e incrementar las concentraciones de aminoácidos de cadena ramificada. Esto sería lo que podría corregir la encefalopatía en pacientes con insuficiencia hepática. Y por último, la fórmula para la insuficiencia renal. Los principales beneficios de esta fórmula son el menor volumen de líquido y las concentraciones de potasio, fósforo y magnesio necesarias para cumplir con las necesidades diarias de calorías. Este tipo de formulación casi exclusivamente contiene aminoácidos esenciales y tiene una alta proporción de calorías y en nitrógeno no proteico. Sin embargo, no contiene oligoelementos ni vitaminas. Las fórmulas también se pueden dividir según la fórmula química de los nutrientes. Entre ellas tenemos las dietas poliméricas, que son nutricionalmente completas y balanceadas, mayormente isotónicas, alrededor de 300 miliosmoles por kilogramo de agua. Contienen los tres nutrientes básicos, los hidratos de carbono, las grasas y las proteínas, pero se encuentran en forma compleja, es decir, en macromoléculas, y la densidad calórica varía entre 1 a 1.2 kilocalorías por mililitro. También tenemos las dietas modulares, que es cuando siempre encontramos cada nutriente específicamente separado del otro. Es decir, que nosotros deberíamos elegir un preparado que aporte proteínas, otro distinto que aporte los hidratos de carbono, otro las grasas, añadir vitaminas y minerales. Este tipo de dieta es más compleja de manejar y además requiere de una prescripción mucho más exacta. Entre los accesos que nos podemos encontrar para la nutrición entérica se puede utilizar una sonda nasogástrica, que esta solamente se utiliza por periodos cortos, ya que tiene un riesgo de broncoaspiración, traumatismo nasofaringeo y un desalojamiento frecuente. También tenemos la sonda nasoduodenal o nasoyeyunal. Este también se utiliza por periodos cortos, aunque tiene un riesgo más bajo de broncoaspiración si se coloca en el yeyuno. La gastrostomía endoscópica percutánea se puede utilizar para la descompresión gástrica o para la alimentación. Tiene un riesgo de broncoaspiración alta y puede durar por 12 a 24 meses. La yeyunostomía endoscópica percutánea directa es una colocación directa de un tubo por la vía endoscópica con el empleo de un enteroscopio. La colocación es difícil y se acompaña de un mayor riesgo de lesiones.
También tenemos la yeyuno por fluoroscopía, que es el método más difícil y con riesgo de lesiones, y por lo mismo no se realiza con frecuencia. Y pues aquí tenemos un pequeño diagrama de las vías de acceso óptimos para la nutrición enteral, que como dijimos, cuando la vía oral es inadecuada o imposible, y se puede dividir en duración corta y duración larga de más de 4 a 6 semanas. En la duración corta no quirúrgica tenemos un riesgo de broncoaspiración, que se utiliza la sonda gástrica, y con un menor riesgo de broncoaspiración la sonda nasoyeyunal. Por otra parte, tenemos las que necesitan una duración larga de más de 4 a 6 semanas, y también se pueden dividir en quirúrgico y no quirúrgico. En no quirúrgico, con riesgo de broncoaspiración, se utiliza la gastrostomía endoscópica percutánea, y igualmente se puede utilizar la gastrostomía endoscópica cutánea en yeyuno, y cuando es quirúrgico se opta por una yeyunostomía. Bueno, para la nutrición enteral también existen indicaciones para que se pueda realizar este tipo de nutrición, como por ejemplo un tracto gastrointestinal funcional, una recesión intestinal masiva combinado con nutrición parenteral, pacientes con quimioterapias, desnutrición calórica proteica, fístulas intestinales de bajo gasto o pacientes con radioterapia. Y entre las contraindicaciones para una nutrición enteral tenemos una obstrucción intestinal, peritonitis, abscesos intraabdominales, diarreas persistentes con un volumen mayor de 1000 mililitros, personas que están en la vía final, en la etapa final, y no desean recibir intervenciones médicas y nutricionales. Ahora nos pasamos al siguiente tipo de nutrición, que es la nutrición parenteral. Esta consiste en la administración continua de soluciones hiperosmolares que contienen carbohidratos, proteínas, grasas y otros nutrientes necesarios a través de un catéter permanente introducido en la vena cava superior. Para obtener beneficios máximos, la razón de calorías-proteínas debe ser adecuada, al menos 100 a 150 kilocalorías por gramo de nitrógeno, y debe administrarse carbohidratos y proteínas de forma simultánea. Y bueno, ¿cuándo está indicada la nutrición parenteral? Bueno, según la Sociedad Americana para Nutrición Enteral y Parenteral, está indicada cuando no es posible una vía enteral en al menos 4 a 5 días desde el comienzo de la enfermedad, que la nutrición enteral esté contraindicada y que la nutrición enteral sea insuficiente para satisfacer los requerimientos que necesita nuestro paciente. Y tal como lo vimos en la nutrición enteral, también existen diferentes soluciones con composición de aditivos para la vía parenteral. Entre ellos están los aminoácidos, que tiene característica que sean todos los aminoácidos esenciales y no glutamina, con recomendaciones de 1 y 2 gramos por kilogramo de peso al día. En la glucosa tenemos que es una fuente energética de carbohidratos, principalmente dextrosa, que aporta 3.4 kilocalorías por gramo de hidratos de carbono. Esta se utiliza en una recomendación de no mayor a 7 gramos por kilogramo. En las emulsiones de lípidos tenemos como característica que son triglicéridos de cadena larga, también puede ser de cadena media o una mezcla de cadenas largas y cadenas medias. Esta es una fuente de ácidos grasos esenciales y una fuente energética que evita la sobrecarga de glucosa. Tenemos también los electrolitos, que estos se deben de medir antes de ordenar una solución parenteral, y ya después se tienen que agregar los electrolitos en consecuencia. Estos pueden ser sales de cloruro, acetato de sodio y potasio,
fosfato de potasio, gluconato de calcio, sulfato de magnesio, cromo, cobre, selenio, hierro, flúor y yodo. También se encuentran las vitaminas, pero aunque no las puse aquí, se deben de dar todas las vitaminas excepto la vitamina K. Y por último tenemos la glutamina, que la característica es que se utiliza en pacientes graves con una mayor síntesis proteica en células de alto recambio y disminuir el estrés oxidativo. Es una fuente de ácidos grasos esenciales y una fuente energética que evita una sobrecarga de glucosa. En cuestión de las soluciones, primero se debe de realizar un análisis exhaustivo en el paciente y para así poder determinar qué necesidades o qué desequilibrios conlleva para delimitar cuál sería la necesidad que se debe atender con más urgencia o con más prioridad. Hoy realmente lo que es la nutrición parenteral son terapias individualizadas, ya que normalmente el médico busca qué es exactamente lo que el paciente está carente o lo que necesita de manera general. Las soluciones contienen dextrosa al 25%, aminoácidos al 6%, sodio, potasio, calcio, magnesio, cloruro, fósforo, acetato, vitaminas, oligoelementos y emulsión de grasas al 20%. Tiene una tasa típica del primer día unos 30 mililitros por hora y para el día 2 unos 60 mililitros por hora. Para el día 2 la solución aporta aproximadamente 1925 kilocalorías o 86 gramos de proteínas, 19% de las kilocalorías totales son de grasas y 1600 mililitros de líquido. En cuestión de administración, en general se comienza con 100 gramos a 200 gramos de dextrosa y los aminoácidos comienzan por debajo de las cantidades dianas calculadas para no inducir una complicación. Los pacientes típicos reciben de 200 a 500 mililitros de una solución al 20%, que puede llegar hasta el 60%, y también debe ser con lentitud, un ritmo de 50 mililitros por decilitro y se incrementa cada 24 horas. Como dije en esta diapositiva, los niveles de ciertos componentes dentro de la solución van a ir comenzando de una manera mínima para que puedan aumentarse gradualmente, ya que si se administra una cantidad incrementada de cierto componente nos podría llevar a una complicación como por ejemplo una hiperglucemia o una hipercalcemia. Para que este tipo de terapia se lleve a cabo de una manera idónea, eficaz y para evitar el mayor tipo de complicación posible, se debe llevar un monitoreo exhaustivo, ya que la glucosa es un componente bastante importante y se debe de estar monitoreando la glucosa capilar, agregando un protocolo de insulina de más o menos mayor a 180 miligramos por decilitro cada 6 horas las primeras 48 horas. También se debe de medir los triglicéridos séricos 2 veces a la semana, los electrolitos se deben de medir diariamente, la función hepática se recomienda de una manera semanal y el balance de nitrógeno, urea y creatinina se debe de evaluar diariamente. Los exámenes de laboratorio que nos podrían ayudar para determinar este tipo de niveles en el monitoreo podrían ser la química sanguínea, el BUN y la función hepática. La química sanguínea es un examen que mide niveles de sustancias en la sangre e informa sobre el metabolismo y funcionamiento de ciertos órganos. Puede ser de 6 hasta 34 elementos, pero la más básica contiene 7 elementos, los cuales son glucosa, urea, creatinina, colesterol total, triglicéridos, ácido úrico y nitrógeno ureico. Los valores normales, la glucosa está a 70 a 115 miligramos por decilitro,
la urea está de 12 a 54 miligramos por decilitro, la creatinina de 0,6 a 1,3 miligramos por decilitro, el colesterol total de 100 a 200 miligramos por decilitro, los triglicéridos de 35 a 170 miligramos por decilitro, el ácido úrico de 2,5 a 7,5 miligramos por decilitro y el nitrógeno ureico de 10 a 26 miligramos por decilitro. La función hepática nos da una medición de niveles de marcadores séricos que podrían darnos una idea o es que se ha desarrollado o está por desarrollarse una disfunción hepática. Y por último, el BUN, que es el nitrógeno ureico en sangre, nos revela funcionamiento de riñones, tiene una relación inversa con el filtrado glomerular, puede aumentarse por lesiones intrarrenales o postrenales y tiene un valor normal de aproximadamente 10 a 26 miligramos por decilitro. También se debe de medir la glucemia capilar cada 6 horas durante las primeras 48 horas, en donde se da si es menor a 180 miligramos por decilitro, es una glucemia una vez al día, y si se da mayor a 180 miligramos por decilitro, es una glucemia rápida de 6 horas. También existen diferentes vías de administración utilizados para la nutrición parenteral. Entre ellos están en un catéter periférico corto que tiene una inserción periférica percutánea, una limitación de infusión menor a 600 miliosmoles por litro y tiene un alto riesgo de flebitis. Entre las ventajas encontramos que es fácil de colocar, igual tiene un menor costo y un menor riesgo de infección. Tenemos también el catéter central de inserción periférica, que es una colocación percutánea a través de una vena periférica, como por ejemplo la vena basílica, cefálica o braquial. La limitación que tiene es que es un autocuidado difícil, incómodo por largos periodos y la colocación necesita de personal capacitado. Las ventajas es que tiene un bajo riesgo de complicación de colocación y se utiliza en entornos agudos y de atención domiciliaria. También tenemos los puertos implantados que pueden ser en la subclavia o en la yugular, que tiene una limitación de procedimiento quirúrgico para la extracción y se requiere acceso con aguja. Y entre las ventajas encontramos que está asociado con un menor riesgo de infección. Dentro también de la nutrición parenteral se dividen en dos tipos, que es la nutrición parenteral parcial, que consiste en la administración de soluciones nutritivas por vía endovenosa, que no busca anabolismo ni síntesis tisular, sino evita una pérdida excesiva de masa celular, y el contenido de glucosa de la solución es elevado aproximadamente de un 15 a 25% y todos los demás macronutrientes y micronutrientes son suministrados por esta vía. Y el segundo tipo de nutrición parenteral es la total, que hace referencia a la nutrición parenteral central, la cual requiere acceso a una vena de grueso calibre para suministrar la totalidad de las necesidades nutricionales del individuo. Y al igual que la nutrición enteral, la nutrición parenteral tiene criterios para las indicaciones de este tipo de nutrición, como por ejemplo, este tipo de nutrición se utiliza cuando hay una obstrucción intestinal total o parcial, hay una peritonitis, hay enfermedades inflamatorias, hay politraumatismos y quemaduras mayores al 50% del cuerpo. Y pues en los criterios de contraindicación para esta nutrición están a los pacientes que tienen un estado terminal de su enfermedad y también no autorizan el uso de soluciones y dietas. Ya por último tenemos las complicaciones que se pueden presentar en la nutrición parenteral. Existen 3 tipos, las cuales son complicaciones técnicas, las complicaciones metabólicas y la atrofia intestinal. Las complicaciones técnicas se refieren más que nada al tipo de complicaciones que pueden surgir gracias al mal posicionamiento de un catéter o a la mala praxis durante él. Unos ejemplos
Podrían ser la septicemia, el neumotórax, el hemotórax, lesiones en arterias, embolias gaseosas, tromboflebitis y algunos síntomas que se podrían presentar son dolor de espalda, cefalea, leucocitosis, eritema o exudado purulento. En cuestión de las complicaciones metabólicas, se refiere a complicaciones que pueden surgir por la mala administración o mal cálculo de las necesidades del paciente, y esto se refiere más que nada al tipo de elementos dentro de la solución o dentro de la sangre del paciente que puede ser afectado. Si no se mide correctamente el análisis y se le administra una cantidad grande de glucosa, eventualmente va a terminar en una hiperglucemia. Más que nada, las metabólicas se refieren a la mala administración de elementos que necesita el paciente. En cuanto a la atrofia intestinal, la falta de estimulación intestinal se asocia con atrofia de la mucosa intestinal, disminución de la altura de las vellosidades intestinales, proliferación bacteriana, reducción del tamaño del tejido linfoide, disminución de la producción de anticuerpos IgA y la función alterada de la barrera mucosa y las defensas inmunitarias. Y esto sería todo de mi parte. Muchas gracias.